...46 años, familia de militantes políticos. Él comenzó desde el Politécnico de Rosario. Forma parte de la agrupación Hijos. Es doctor en Ciencia Política y docente en la carrera de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. En 2011 fue electo diputado provincial por el Frente para la Victoria. Participó de los juicios por la verdad. Fue querellante y declaró en la causa Guerrieri 1 y 2 y en la mega causa de la Perla. Es secretario general del Movimiento Evita de Rosario. En el 2015 fue electo concejal de la misma ciudad por el Frente para la Victoria. Desde el 2021 es diputado de la Nación Argentina por el Frente de Todos. Hoy es precandidato a gobernador por Unión por la Patria. Eduardo Tonioli. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Otra edición más. Pablo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, un gusto. Bueno, tenemos un invitado hoy, candidato o precandidato a gobernador, Eduardo Tonioli. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo andan? Gracias por la invitación. No, al contrario. Unidos por la Patria. Unión por la Patria, Unión por la Patria Unión por es la el Patria, nombre a eso. nivel nacional de lo UP. que hasta hace poco era el Frente de Todos. Bien. ¿Y qué tal? La nomenclatura nueva. No me desagrada la referencia A la patria. a la figura de la patria. A mí me... Está bueno. Ahora, más allá del nombre, Sí. los rosarinos no tenemos una buena, creo, en términos generales, y por, más que nada por la cuestión de seguridad, entre otras cosas, pero fundamentalmente por la cuestión de seguridad, de un buen gobierno peronista. ¿Cómo desde el peronismo, para hablar en términos generales, se hace campaña con este contexto, Eduardo? Bueno, en nuestro caso haciendo lo mismo que hacemos siempre, que es poner la cara, caminar. Por supuesto, en una campaña es lo mismo, pero más comprimido, en una provincia enorme como la provincia de Santa Fe, pero sobre todo eso, dando la cara, haciendo las autocríticas que sean necesarias y plantear y mostrar pergaminos de lo que uno viene sosteniendo en el tiempo. Hablamos de seguridad pública, bueno, nosotros podemos decir sin mentirnos a nosotros mismos que hemos señalado hace tiempo que este no era el camino, ¿no? Así como dijimos cuando arrancó la gestión de Omar Perotti, que la perspectiva con la que asumía la política de seguridad era positiva porque planteaba algo básico para nosotros: hay que separar la institucionalidad del delito. Y consecuentemente con eso enviaba 3 proyectos de ley para nosotros. Reforma policial. Claro. No hay posibilidad de conjurar. Pero esa la paró el peronismo también, ¿eh? La paró la oposición en parte, puyarismo, Sí. socialismo, Sin el concurso del PRO. peronismo no se paraba. Bueno, Sobre todo en el a Senado. ver, ¿qué quiero decir? No, igual esto se paró antes. Por supuesto que entiendo que el Senado posiblemente no pasaba el Senado, pero digo, los escenarios se construyen. Hubo una oposición que en diputados lo frenó, ni siquiera lo trató. Fue un cajón, ahí está todavía. Perdió estado parlamentario. Nosotros lo volvimos a presentar Sí, de la 2 mano de años. Lucila de Ponti porque creíamos que era un gesto. Es decir, que creíamos que había que sostener la línea reformista. Hay que reformar la policía de la provincia de Santa Fe. Es imposible morigerar los niveles de violencia en una ciudad en la que cada vez que hay una causa judicial que se ventila, ya sea en el Fuero Federal como provincial, hay involucrados sectores de la Fuerza de Seguridad. Es imposible discutir de seguridad pública solamente reproduciendo el viejo Claro. discurso de que hay que poner más policía, más patrulleros. Sí, bueno, pero ¿qué policía? La que reformemos. Vamos a activar ese ítem, Sí, ¿te parece? vamos a activarlo, el de seguridad. Sí. Sí, pero antes, una pregunta antes que lo toques. Hablaron de Senado. ¿Se puede ser un gobernador o puede ser un gobernador de Santa Fe exitoso o con alguna expectativa positiva con este Senado? Mira, yo creo que no se puede ser exitoso si no se convoca a la ciudadanía a formar parte de las definiciones. Esto puede sonar muy romántico, pero digo, no hay posibilidad de transformar esta realidad sin convocar masivamente a la ciudadanía a participar en la toma de definiciones y hacerla parte de, por ejemplo, eso. Cuando hablo de que hay que generar consenso político, no soy sonso y sé que tiene límites la posibilidad de ese consenso, porque hay sectores que tienen intereses creados y que no quieren, por ejemplo, reformar la policía de la provincia de Santa Fe. Ahí hay que llamar a la sociedad, a las instituciones de la sociedad, convocarla, discutirlo. Da por perdido el Senado, que alguna No vez lo doy se por pueda- perdido, se digo, oxigene. la política a veces se disciplina con la sociedad movilizada. Hoy... El 2 por 1, por ejemplo. ¿Eh? El 2 por 1. Claramente, claramente. Puedo dar otros ejemplos más caros a mi sentimiento, como puede ser la emergencia social en la etapa más conflictiva del macrismo. Las organizaciones sociales, los gremios, movilizaron y pusieron la agenda, le pusieron la agenda al Congreso. Una ley que salió, y iba a decir por unanimidad, pero con un solo voto en contra, que fue la de este payaso Olmedo,
que tiró una pala en el medio de la discusión, la campera amarilla, etcétera. sí. Pero el resto de la dirigencia política, de derecha e izquierda, se disciplinó porque había una demanda real, no estaban inventando algo. Y la demanda de seguridad es real en la Bien. ciudad de Rosario, ¿no? Activamos Ahora el sí. ítem, sí, y nos Dale. metemos ahí. Porque más allá de que conceptualmente uno está de acuerdo con la necesidad de la reforma, con el origen, con las características de los proyectos, después ahí se lo comió el personaje, Eduardo. Bueno, pero yo creo que a Saín lo fueron, Porque no por había sus plan B, errores. pero Sí. te compró eso. Sí. No sé si muy convencido o no Sí. convencido, no tenía otra cosa. Yo- Después de haber prometido la paz y el orden, bueno, le trajeron a Said. Sí, yo creo que se fue más que por sus errores, que los tuvo, está claro, es evidente. Se fue por poner el eje donde había que ponerlo. Eso es lo que entiendo yo. Y no tuvo el respaldo político. No tuvo el respaldo, No. y eso es lo que le cuestionamos a Omar Perotti. Omar Perotti fracasó porque pasó de plantear mayor conducción política de la fuerza de seguridad y control social de las políticas de seguridad pública a poner un comisario de jefe de policía. Ningún manual en la materia recomienda eso, como Y ningún menos- manual Se recomienda. imantó la brújula. No, y menos 10 jefes en Rosario en menos de 4 años. Eso no es ni pasantía Pero para- en un banco. y le agrego algo, y si hay vos uno vas que lo- pasante a un banco, está por lo menos 6 meses. Él tuvo 10 jefes de policía en la ciudad de Rosario en menos de 4 años. En 4 meses no podés generar ni mando de tropa, ni ejemplaridad, No. ni estructurar verticalmente, ni Le proyectar. agrego algo. Uno fue y Volvió volvió. a ser. Sí, sí. Lo habían ido por volvió. conspirar políticamente con otros sectores Sí, del sí, peronismo. Y volvió. Entonces me parece que hay una incongruencia en la política de seguridad pública y nosotros creemos humildemente que hay que retomar la senda reformista. La senda reformista incluye a la política, sí, necesariamente, pero también a la sociedad. Hay que hablar de cara a la sociedad, casi como Néstor Kirchner cuando alguna vez dijo me están desestabilizando, llamó a una cadena nacional, etcétera. Bueno, nosotros creemos en ese tipo de política, es decir, de cara a la sociedad diciendo estos son los que quieren frenar la reforma policial, en todo caso, ¿no? Y de mientras, porque la política santafesina, desde el socialismo hasta ahora, se acostumbró a pedir fuerzas federales. A mí me parece bien. Ahora, también hay que decir para qué. ¿Para qué creemos nosotros? Para generar un periodo de ventana en el que, usando el artículo 24 de la Ley de Seguridad Interior, que permite intervenir un área específica, la de seguridad pública, en una zona, en una región, que las fuerzas federales se hagan cargo de las tareas policiales de toda esta región, mientras se lleva adelante la reforma que la política santafesina tiene que llevar adelante. Porque esto de que todo es problema federal, mientras vos tenés una policía atravesada por el delito, es no hacerse cargo de lo que tenés que hacer vos, ¿no? Eduardo, me encantaría que suceda eso. La pregunta es, ¿por qué pasaría con vos como gobernador y no ha pasado en todo este tiempo? ¿Por qué nadie reclama eso? ¿Por qué no hay presión política y menos ciudadana, por lo tanto, para que eso suceda? No, yo creo que presión ciudadana hay. Es relativa porque... Porque no hay fíjate- canalización de Claro, Acaba de haber exactamente. claro, puede ser, acaba de haber una movilización extraordinaria. La primera. Sí. Yo estoy a favor, pero la primera, tendría que haber Sí. pasado más cosas. Sí. Lo que pasa es que la política enfría cualquier... La política santafesina, en mi opinión, lo hemos Sí. conversado algunas veces, ha enfriado la discusión. Y entonces la canalización, como dice Pablo, es más compleja. Mira, nosotros- Y así, perdóname, así lo pagó Fein. Fein dejó de ser intendenta y con buenas expectativas y avanzar. El y sus socialismo candidatos lo pagó. perdieron, pero lo pagó más Fein personalmente por no encabezar ella las marchas contra Lipschitz, diciéndole a Lipschitz que era lo que había que hacer en la provincia de Santa Fe, de ser ella la que ejerza el reclamo contra un gobernador que la tenía en tanto hasta sometida, me atrevería a decir, a políticas absolutamente inservibles desde el plano de la seguridad. El ministro Apuyaro, de guste o no, el ministro Apuyaro. Lo que pasa es que lo que vino después fue tan espantoso que Apuyaro puede sacar pecho y decir, conmigo fueron en cana los monos, conmigo... Eso es así. Mira, nosotros El famoso los que vengan me harán buenos, dijo Sarmiento, es dijo- así. Perón lo dijo eso. Lo dijo Domingo Faustino antes. No sé, creo que... No discutamos eso. sino Casi todo lo dijo Perón inventó Perón. casi Casi todo. todo lo dijo Casi Perón. todo lo dijo Casi Perón. todo lo bueno lo inventó Perón, pero bueno, Está eso es bien, otra está bien, discusión. está bien. No, digo, nosotros cuando decidimos ponerle un futuro sin miedo al espacio que hemos conformado, la fuerza a la que pertenezco, que es el Movimiento Evita, otro sector del peronismo, Ciudad Futura, Sí. bueno, el Frente Patria Grande, Unidad Popular, distintas expresiones del peronismo y de aliados que no eran tradicionales aliados del peronismo, en esto que creemos nosotros aportamos a este gran frente de Juntos Avancemos, que es ampliar, ¿no? Tender puentes. ¿Por qué elegimos ponerle un futuro sin miedo, ¿no? a esta
sería un sublema, alianza dentro de este gran frente. Por dos cosas, ¿no? Es un mensaje doble. Uno, los rosarinos y las rosarinas vivimos con miedo, de eso no hay duda, ya es indiscutible. Y lo segundo es que es un mensaje también a la política, a nosotros mismos, que hay que tomar decisiones que a veces exigen un poquito de valentía, de romper los moldes, ¿no? De decir, bueno, hasta acá, hay un límite. Balearon las escuelas. Bueno, paren, muchachos, no hay símbolo más preciso, más perverso, si esto ha sido racionalmente elegido, entiendo que sí, porque es sistemático, que el ataque a las escuelas, porque es el ataque al último reducto de cuidado que tiene el Estado en los barrios más después humildes. Haber atacado el Palacio de Justicia, haber atacado el organismo. Pero es otra cosa, las escuelas es el lugar de cuidado. Por eso ya está, completaron. Más que creo que no hay, abajo de eso no hay nada. Entonces, digo, tiene que haber un límite que ponga la política. Yo veo saludablemente que sectores organizados como gremios, organizaciones sociales hayan salido a la calle en algo que parece no ser de su incumbencia. Uno dice, bueno, los gremios están para pelear el salario. No, bueno, a ver, están atacando a trabajadores. Las organizaciones sociales, pertenezco a una organización político-social. En 6 meses nos mataron a 7 compañeros, integrantes de comedores, donde aquello de se matan entre ellos ya se terminó, porque ya el revoleo de balas es para todos lados, ¿no? Entonces hay que poner un límite. Y lamentablemente no alcanza con el discurso, vamos a agregar esto, o discursos genéricos sobre la seguridad pública. Hay que decir lo que se quiere hacer. Reforma policial integral. Nosotros planteamos también, así como planteamos control y disciplinamiento y penalización de quienes incumplen dentro de la fuerza, también planteamos una ley de enganche entre los salarios de los policías y penitenciarios con los del Poder Judicial, pues si no tenemos un sistema penal con 2 categorías de trabajadores. Esto no va en contra de los judiciales, antes que me llamen y me puteen, sino, claro, el amigo Jorge Perlo, sino para igualar hacia arriba, ¿no? Porque eso también es una realidad. Y por último, y no menor, un tema no menor, hay 110 barrios en la ciudad de Rosario que están registrados en el RENAVAP, Registro Nacional de Barrios Populares, que no tienen nada. Está mal identificar pobreza con delitos, sobre todo cuando vemos estructuras delictivas complejas, donde los que lavan, los que se la llevan, en general están en otro lado. Pero sí es verdad que hay en esos barrios un caldo de cultivo y la estadística muestran que el 80% de los homicidios se producen en el 12% del territorio. Eso que repiten algunos como un mantra, pero para decir saturemos esos barrios de policía, etcétera. No, bueno, pavimentémoslo, pongamos agua. Por supuesto, pero eso de saturar es también a favor de los vecinos que no están en esa. No, pero hay muchas que ustedes conocerán como cualquiera, como yo, gente que vive ahí y que sufre esa. Son los que más lo sufren. Estoy diciendo que nos mataron a 7 compañeros que se dedicaban a tareas sociales. Bueno, el tema es cortar, Eduardo, el tema es cortar rápido. Pero no alcanza, eso es lo que estoy diciendo. Y darle tiempo para toda la urbanización y para todo. Mira, la experiencia de Medellín no funciona. Es fantástica, porque tenía números mucho peores que acá. Nosotros tenemos números gravísimos. Medellín tenía muchas veces más, la tasa de homicidio muy por encima, 300 y pico sobre 100.000 habitantes, ¿no? Y fue por 2 frentes, ¿no? Fue atacar a las mafias de adentro y de afuera del Estado, de adentro y de afuera del Estado, de adentro también, por un lado, y poner ingentes recursos para urbanizar, para integrar, para educación, etcétera, ¿no? Hoy ya, no hay ningún discurso que pueda obviar ninguna de las dos cosas. Ya no es de izquierda o de derecha. Recuperar la autoridad del Estado es recuperarla en todo sentido, porque vos tampoco recuperás la autoridad del Estado solamente poniendo policía en cada esquina, porque está diciendo este Estado tampoco me resuelve que estoy pisando barro, que no tengo ningún futuro, y se le ofrece a muchos jóvenes un proyecto que ningún otro le ofrece, que es un proyecto efímero, que es un proyecto cruel, que nunca termina bien, pero que es un proyecto de algo, frente a la nada misma, ¿no? Entonces hay una autocrítica necesaria de la política, pero hay que atacar frontalmente, y sí creo que estamos hablando, como decía don Hipólito Yrigoyen, de efectividades conducentes, plata, recursos puestos para eso, ¿no? Sí, las iniciativas son macanudas, pero si no hay asignación presupuestaria es chamuyo. A mí, un ministro, lo voy a decir claro, como Walter Agosto,
que se jacta, ¿no es cierto?, de tener 15.000 millones de plazo fijo. Y de superávit, que efectivamente el superávit es una herramienta, digo, yo reivindico a Néstor Kirchner, los superávit gemelos, etcétera, es una herramienta de gestión, da previsibilidad, certeza, etcétera, pero los rosarinos también queremos previsibilidad y certeza teniendo patrulleros que no se han puesto en la calle, en la ciudad de Rosario, mientras se subejecuta el presupuesto en seguridad. Ahí, no con el ánimo de defender concretamente a Agosto, pero Agosto hace bien su trabajo, la decisión es política. El gobernador el que tiene que decir esto, hay que gastarlo o no hay que gastarlo. El jefe es Omar Perotti. El jefe es Omar Perotti. La decisión política, gastar o no gastar. Le pido disculpas, no me quiero agarrar con Agosto guante de podía agosto. ser un cajero automático, digamos. No, porque hay muchos que hacen un desastre y él tiene alguna profesional. que anda Pero el que bien. dice, che, los patrulleros. No, está claro, pero El digo, gobernador. Es lo que pero el acabo de gobernador decir, si vos decide, decís una cosa y no le das presupuesto y una asignación presupuestaria, no es política de Estado. pero el gobernador decide poner a vuelta de agosto porque hay una coincidencia, cierta imbricación de ideas, donde hay un acuerdo básico en que esa es la política. La verdad que yo prefiero que no se subejecute el presupuesto para que cierren los números y que estén los patrulleros en la calle, coincidiendo con vos en lo que decías que entiendo que también la cuestión de la seguridad también es patrullero. Uno no lo está negando. Pero vos quiero diciendo decir- que estoy de acuerdo. Fíjate vos que Perotti no estaba muy convencido de lo de la seguridad para llevarlo adelante. Porque cuando hubo que poner la mano en el bolsillo, y le cuesta, ¿no?, una enormidad para el tema del COVID, las vacunas y todo eso. De hecho, Martorano es su segunda candidata a diputada provincial. Y por algo es segunda candidata, porque se valora su... ¿Y por qué? Porque se puso la plata. Es decir, cuando vos prometés, gestionado, decís, bueno, vamos a hacer tal cosa, si no le agregás el presupuesto atrás y lo ponés ahí arriba, como diría Cristina, la tarasca, Pablo, vos tomás la es todo chamullo. vos tomás la decisión de poner inhibidores en las cárceles. Te lleva 10 meses. Porque la plata, porque va, porque vuelve. No porque tenés no la está decisión. No tenés la decisión. Anteayer entraron, o hace 10 días atrás, entraron 2 abogados que llevaban un celular cada uno, Sí. porque le había encantado que no pasaba nada, porque no estaban los escáneres ni nada. Por suerte se equivocaron y estaban los escáneres y le quitaron los aparatos que llevaba para los presos de alta peligrosidad, Sí. ¿no? ¿Querés que cambiemos de rubro? Dale, a ver. ¿a dónde Vamos a ver si no. Ahí está, vamos a poner educación, si les parece. Bien. Bueno, educación. ¿Cómo la. Diagnóstico. En vez de hacer de Diagnóstico, nosotros me la parece que no esto se diagnóstico. puede construir un sistema educativo saludable peleándose todo el tiempo con la comunidad educativa, empezando por los docentes. Eso es salario. Sí, claro, no solo salario. El el trato. 96% del presupuesto de educación va más a salario. Por eso nosotros creemos que hay que pasar del 25 al 33% del presupuesto provincial. Bien. ¿Para qué? Para que no sea solo salario, ¿no es cierto? Haya capacitación. Capacitaciones, Bien. mejoras edilicias, etcétera. ¿De dónde sacar los puntos, los 7, 8 puntos que vas No, bueno, a ver, cuando Antes que nosotros... te lo pregunte Fernando, yo te lo pregunto. No, cuando nosotros tenemos, perdón que me la agarre con el ministro, pero un ministro que se jacta de tener plazo fijo. Plazo fijo y ahí se te y que eso da dividendo, etcétera, digo, son fijar prioridades básicamente hoy, ¿no? Pero realmente nosotros creemos que tiene que haber una apuesta fuerte por la educación, pero digo, empezando por un trato distinto con la comunidad educativa. Nosotros hemos padecido durante la pandemia una forma vieja de entender la gestión pública dentro del Ministerio de Educación, lo digo desde organizaciones que trabajamos mucho con la comunidad y que hemos sido soporte de la relación de un montón de pibes y pibas con el sistema educativo que de otra manera no hubiesen tenido una relación si no era por los centros comunitarios, por las parroquias, por la vecinal que le ponían conectividad y generaba las condiciones, infraestructura mínima. El Estado estuvo totalmente ausente en esa política. Ahora, y hace que a veces uno termine coincidiendo con el planteo de algunos grupos de padres por la educación, ideologizados, sobreideologizados, cercanos al PRO, etcétera, pero en la coincidencia de la desafección del Estado provincial con respecto al tema educativo durante la pandemia, ahí yo estoy de acuerdo, ¿no? Después puedo discutir. Ahora, tenemos un Estado enorme y no está en la seguridad, no está en la educación, no está en ningún lado, o sea, está en todo mal manejado. Mal manejado. El otro día leía un informe... Hay que meterle bomba y hacerlo, reasignar. No, metamos reasignar. Eso quería hacer mi ley y me parece que así le está yendo. Pero, ¿sabes, Pablo? Saliendo de la frasecita, lo que quiere decir, reasignemos. Hay que reestructurar. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Eduardo, decir, che, vamos por los maestros,
y por la parte edilicia, todo. Eficientes. ¿De dónde salen los 3 puntos? Bueno, hay que sacarlo de todo ese monstruo que es absolutamente ineficiente y ponerlo ahí, y ponerlo en la seguridad y ponerlo donde están las prioridades, me parece. Fijar ¿no? prioridades. Que tenemos un Y Estado muy lo grande. otro que también es importante, que es la corrupción, que es carísima. Tremenda. Está claro. Porque Y la ineficiencia. Sí, sí, yo diría la corrupción también porque hay en lugares estratégicos gente que está cobrando sin laburar, que tiene carpeta, eso. Yo estoy de acuerdo dineros públicos mal gastados. Estoy de acuerdo con el discurso de que el Estado tiene que ser eficiente, ¿no? Creo que no tiene que ser utilizado para impugnar la idea del Estado, básicamente. No, sí, estamos de acuerdo. que tiene total. que ser eficiente, ¿no? Tiene que ser eficiente, porque así como los plazos fijos no sirven para nada como plazos fijos generando intereses, una plata mal gastada tampoco sirve para nada. Pagando un salario o manteniendo toda una dirección que no tiene ningún aporte, no sirve para nada tampoco. Y después creo que también hay que no estoy tan de acuerdo con que tengamos un Estado enorme. El otro día veía un informe de Claudio Lozano que analizaba comparativamente. Santa Fe, por ejemplo, es una de las provincias que menos médicos tiene, por ejemplo, por persona, por habitante, ¿no? No es uno de los estados más grandes ni por lejos. Bueno, lo que ¿no? pasa es que Santa en Fe. términos relativos nos comparamos con algunos que probablemente sean peores en ese aspecto. No, Lo que pero quiero no solo decir- por eso. sino No, que pero sí, digo, en temas porque la salud sensibles, pública ¿no? de Rosario de Rosario, y es la principal ciudad de la provincia y se hace cargo del Estado municipal, ¿no? Sí, Bueno, hay algún financiado por aporte, la provincia. hay algún aporte Financiado importante por de la provincia, Sí, ¿no? sí, sí, no, Importante, pero la el grueso- Importantísimo, sí. Importantísimo. Pero Porque eso dejó de ser así totalmente municipal hace ya varios años. No, pero quiero decir, Varios hay una años. parte gruesa que no se replica en Córdoba, por ejemplo, en Mendoza o en Formosa, donde es provincial. Yo la evaluación que hago, Eduardo, no tan comparado con otras provincias, es decir, che, este gasto, ¿le llega a la gente? ¿Sirve? O mejor sirve claro, acá, o sirve yo mejor digo, acá. a ver, uno desde un espacio político como el nuestro discutimos en determinados ministerios, donde incluso tenemos participación a nivel nacional. A ver, esta inversión en tal tipo de política, por ejemplo, ¿no? Política para emprendedurismo, pero sin un sostenimiento atrás en el tiempo para entregar, no sé, una máquina para sin un seguimiento, etcétera, tirar plata, mientras vos esos recursos podrías utilizarla para el mismo sector social, urbanizando entero un barrio, ¿no? Eso es discutir prioridades. Lo que no se discute es la necesidad de que el Estado, como dijo alguna vez cuando empezó el gobierno Alberto Fernández, empiece por los de abajo, ¿no? Para ir por todos. Para nosotros Los últimos serán los primeros. Sí, sí. Por ahora siguen siendo los últimos. Bueno, está claro. Si hay algo que dejó la pandemia es, no solo en la Argentina, ¿no? En el En mundo, todos lados, sí. profundas desigualdades, ¿no? Y ¿Vos yo- eras los que pensaba que después de la pandemia íbamos a ser más buenos? No, vos sabés que yo escuchaba eso y decía, estamos un poco ingenuos, ¿no? Sí, Porque naif. vamos a salir mejores, decía, de la pandemia. Y la verdad que yo veo que durante la pandemia aplaudimos a los trabajadores y trabajadoras de la salud y después ahora no nos importa cuánto cobra. Aplaudimos a las doñas que revolvían la olla en los comedores y ahora volvieron a ser planeros. Claro. Aplaudimos a un montón de gente que hizo un montón de esfuerzo y se jugó la vida, y hay gente Claro, que quedó en la el perdió, camino. por supuesto. Y ahora ya la dimensión de lo colectivo parece no importarnos tanto, ¿no? Es para reflexionar, ¿no? Eduardo, sí. sí. No, te decía que después elija algo el de la pantalla. Sí, ahora vamos a eso. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué hay, de todos los candidatos que van por el peronismo, Busato, Clery, Lewandowski Y él. Tonioli, ¿por qué Tonioli? Comparado con los otros, ¿por qué? Sí, nosotros somos de todos esos espacios, a los que tengo grandes amigos. Se están tratando muy bien, ¿eh? Contrariamente Parecemos de lo- carmelitas descalzas. No, parecen del otro lado y del otro lado parecen lo que hacían ustedes antes, ¿te acordás? No sé, Bueno, nunca, acá era yo no- bravísimo. Yo te puedo contar alguna. No, pero en serio lo digo. Acá daría la sensación que el que pierde, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Por lo menos de nuestra parte siempre fue así, nos tocó ganar algunas, nos tocó perder en muchas y siempre hemos demostrado, hablo por el movimiento Evita, que siempre como creemos en la necesidad del conjunto y de pasar de las divergencias y los matices que, como he dicho antes con el caso de Omar Perotti, son muy grandes, también entendemos que del otro lado es el horror para nosotros, ¿no? Y hay un discurso abiertamente anti-educación pública, anti-salud pública, lo que nos sorprende, lo que hace que nos sorprendamos aún más de que el socialismo, por ejemplo, que hizo de la defensa de esos
Los baluartes, 7 hospitales, sí. un discurso haya caído ahí como furgón de cola. ¿Por qué Eduardo Tognoli o por qué vamos? En primer lugar, creíamos que había que ampliar, de ahí a este acuerdo con Ciudad Futura, con Monteverde y todo ese espacio, que había que tender puentes, que frente a un escenario donde la política santafesina iba a una parte importante del furgón de cola de Juntos por el Cambio, teníamos que no encerrarnos entre cuatro paredes, no encerrarnos en el peronismo solo y sus aliados tradicionales, sino ampliar. Y segundo, ¿cuál es la diferencia? Entre otras, es que en nuestro espacio, ni en las PASO del 2019, ni en las PASO del 2021, ni en las PASO del 2023 acompañamos a Omar Perotti, porque nosotros tenemos... Bueno, en eso hay varios. En eso. Clara, no, pero... No son exclusivos en eso. No, sí, pero ellos son consecuentes. Con respecto a toda la otra sector del peronismo que han ido intermitentemente. Pero ¿por qué digo esto? Porque nos separa de Omar Perotti, diferencia metodológica, el cierre lista, la demostración más clara de que hay una política que se terminó. Sí. 3 años y medio de gobernador y a las 23:59 decidí quién es tu delfín. Sí. Es una política hermética, críptica, a la que nosotros no compartimos. Digo, no te voy a decir que somos asamblearios, pero mínimamente tenemos que dar cuenta en las 150 localidades donde tenemos construcción, antes generar un plenario, una discusión y tratar de llevar la discusión hacia algún puerto con tiempo. No podíamos decirle a nuestro compañero, mañana lean el diario, que se van a enterar con quién va. Y segundo, eso es metodológico. Y segundo, es profundamente político. De los dos lados de la grieta, hay dirigentes que son los responsables de que en la provincia de Santa Fe esté sobre representada la agenda del poder económico y subrepresentada la agenda de los trabajadores, de los pequeños productores, de los agricultores familiares, de las mutuales y de las cooperativas, de una parte importante de lo que construyen la riqueza de nuestra provincia. ¿Quién es tu candidata a vice? Leticia Coagliaro, hija del gran Héctor Coagliaro, dirigente sindical, para mí fue un maestro, y dirigente de Unidad Popular en este acuerdo donde todos estos espacios que venían por afuera del peronismo, más por la izquierda, se acercan a ese espacio. Recién criticaste a Perotti, lo entiendo perfectamente, porque en el último minuto decidió quién iba a ser su jugador. ¿Y el plano nacional, la decisión del plano nacional, cómo la evaluás? Contentos, sí, Guado. Sí, pero más allá de lo contento. ¿De quién? También. Bueno, a mí me todas parece... las discusiones previas. En realidad, en el último minuto, en 20 minutos antes lo decidieron. Ya venía un poquito. Sí, pero lo que quiero decir, todas las discusiones previas de los dos lados, bueno, obviamente. Pero la primaria también, claro. No, de los dos, a mí me parece que el peronismo pasó por una etapa poco saludable durante casi un año de internas a cielo abierto, que no fueron buenas, que desgastaron. En el gabinete. En el gabinete, con ministros... desautorizando al presidente, caotizando el Congreso de la Nación, porque hemos tenido situaciones complicadas, y me parece que no fue saludable y hemos dado demasiado ventaja. Dicho esto, nosotros siempre apostamos a que hubiera PASO. Para nosotros las PASO son una buena herramienta. ¿Te gusta Guado? A mí me gusta Guado, sí, es un amigo personal, es muy difícil. Sí, militamos juntos. Claro, militamos en hijos, me siento identificado por una historia común, pero además siento que es bueno que el peronismo empiece con lo que alguna vez Perón llamó el trasvasamiento generacional, que ahora le dicen la renovación, ¿no? Sí. Es bueno porque es saludable. Hay otra idea, otra cabeza, etc. Pero las PASO son buenas porque en una sociedad fragmentada y en una política que muchas veces reproduce esa fragmentación, me remito a las pruebas, en el Congreso de la Nación, por ejemplo, Juntos por el Cambio, podría pasar lo mismo si el peronismo fuera oposición, pasó entre 2015 y 2019, pero Juntos por el Cambio son 12 subbloques. Las PASO sirven para ordenar no solo la oferta electoral de un frente o una coalición, sino construir una mayoría, quien lidera, y quién tiene el peso más grande dentro de una coalición. No hay que tenerle miedo. Yo le digo a los porteños bonaerenses siempre, en Santa Fe la usamos y la usamos mucho. Y ha habido malas y buenas experiencias, sobre todo en los últimos años del peronismo, que han servido para construir triunfos si se las usa inteligentemente. Por supuesto, si tenés una interna salvaje, como Lozada Puyaro, medio complicado. Te cedo la última. No, lo saludo nomás, ya está. Bueno, me parece que dijo todo.
Eduardo, gracias. Que vaya Gracias. bien. Hasta la Al próxima. contrario, gracias a vos. Ahí estamos. Perfecto. No, estaba Bueno, yo muchas miraba gracias. ayer, lo veía. Me sorprendieron con este dúo. El dúo dinámico. Dinámico. Raro. Raro. Ah, está bien, está bueno. Está bueno. ¿Estás recalculando tu cobertura médica? Suma experiencia, respaldo, confianza. AMR Salud, el sistema de medicina de la red AMR. Sumate. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Yo siempre fui el último de la fila. Y yo la primera, todavía. En mi casa no siempre tengo todo al alcance. Yo, y depende. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. La ropa S o XS. Yo XXXXL. ¿Seguro? La segunda. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Che, si nos piden el seguro acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo, no tengo el celular. Qué campeón.